Yo no sé qué tan cierta sea la historia que les comparto, comunidad, pero creo que algo de verdad debe de tener. Ya he oído cosas muy parecidas que se ven por el norte del país de México, de cosas que se dicen existen y que son más que simples rumores. Como tal, esto le pasó a un buen amigo mío de la infancia llamado Samuel, y le sucedió en el año 2007. Mi amigo por ese tiempo tuvo la osadía que pocos tienen de cruzar el desierto por una ruta muy solitaria, que según decían los polleros, casi nadie usaba porque estaba llena de cuevas, barrancos secos y animales que si no conoces era fácil perderte. Cuenta Samuel que una noche cuando estaba haciendo la travesía hacia los Estados Unidos, después de haber caminado horas con un grupo de migrantes, llegaron a una especie de cueva pequeña, más bien como un hueco oscuro entre dos peñascos muy grandes, donde pensaban descansar tantito antes de seguir adelante. Todos estaban muy cansados, muertos de sed y con los pies destruidos, así que se sentaron en círculo mientras el pollero revisaba sus cosas. Samuel me dijo que la noche estaba tan callada que hasta el viento parecía haberse quedado atorado atrás de algunas dunas, y por eso cuando escucharon aquel primer ruido, todos se quedaron completamente helados. Samuel dice que de la nada, y así nada más, un ruido que no sabría muy bien cómo describir empezó a sonar dentro de esa cueva. Por lo que recuerda dice que no fue un ruido de afuera, no fue de pasos ni de animales moviéndose entre las piedras, fue algo más como un chillido ronco, corto, pero con eco, que venía de adentro de la cueva, de ese pedazo oscuro donde ninguno se había atrevido a mirar. El pollero, al ver que todos estaban muy tensos, encendió una linterna vieja y apuntó hacia el fondo de la cueva. Y ahí fue que vieron algo que no pensaron ver jamás, algo que salió de una pesadilla o de una película de horror. Me contó que al principio creyó que eran dos piedras raras, dos bultos pegados en el suelo, pero en cuanto la luz los tocó de lleno, aquellas cosas se movieron, levantaron unas patas larguísimas y se notó como cuerpos peludos temblaron como si acabaran de despertar. Aquellas cosas que vio mi amigo y el resto de migrantes eran dos arañas, pero no unas arañas comunes y corrientes, comunidad. Eran arañas gigantes, del tamaño de un perro grande, como un pastor alemán o quizás más grande. Dice que sus ojos brillaban como si fueran cientos de canicas mojadas, y el sonido que hicieron al ponerse de pie era una mezcla de chasquido y arrastre que les erizó la piel a todos. Samuel me dijo que en ese momento todos supieron que la habían regado al entrar ahí, pues ese no era un agujero común y corriente, no era un refugio, sino era la casa de esas cosas, de esas arañas gigantes del desierto, o de monstruos, pues solamente Dios sabe qué eran esas cosas. El pollero susurró que no hiciera movimientos bruscos y empezó a caminar hacia atrás muy despacio, y asimismo todos lo imitaron, incluso tratando de no respirar fuerte por si acaso. Pero cuando estaban por salir de la cueva, una de esas arañas dio un salto tan rápido que ni tiempo tuvieron de gritar, siendo que la criatura cayó sobre uno de los migrantes, un señor llamado Rufino, y le clavó los colmillos en la pierna haciéndolo gritar de puritito dolor. El grito rebotó unas paredes del valle como si alguien hubiera arrancado un pedazo de pierna. El señor desesperado manoteó buscando algo cerca. Por suerte, entre su desesperación, agarró una piedra del suelo y con todas sus fuerzas se la estampó en la cabeza a la araña. Samuel recuerda el sonido seco del golpe, tal cual fuera como romper un coco, y luego de ello salió un chorro de líquido amarillo espeso que salpicó la tierra. La araña soltó al señor y empezó a chillar, pero no era un chillido normal, era un chillido como el de un puerquito recién nacido, un chillido desesperado que puso a todos muy nerviosos. La otra araña respondió rápido, y ambos se lanzaron hacia la salida, obligando al grupo a correr como locos por toda la arena. Samuel me contó que tropezaban, que algunos lloraban y otros rezaban, y detrás de ellos escuchaban esos chillidos horribles mezclados con el golpeteo de patas contra las piedras. Las arañas los siguieron unos cuantos metros afuera de la cueva, pero al parecer no querían alejarse mucho de su lugar, porque después de un rato dejaron de perseguirlos
y se quedaron en la entrada solamente vigilando, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, como diciéndole a los migrantes que no regresaran nuevamente a su cueva. El grupo siguió corriendo hasta que las piernas ya no le respondían, y solo entonces se detuvieron a ver cómo estaba el señor que había sido mordido por esa araña gigante. La pierna se le había puesto morada y luego hinchada, con dos agujeros profundos que parecían quemaduras. Algunos pensaron en dejarlo ahí tirado a su suerte, pero el hombre dijo que sí podía seguir adelante, y así lo cargaron entre varios temiendo que no sobreviviera, pero por suerte aquel hombre se aferró con todas sus ganas a la vida y logró sobrevivir. Eso sí, pasó 2 días completos con la pierna tan hinchada que parecía que le iba a reventar, con fiebre y con un dolor que ni él podía describir, pues decía que era estar como en el mismo infierno. Después de eso llegaron al otro lado, y el señor recibió atención médica. Pero ¿qué pasó después de eso? ¿Quién sabe? Pues Samuel ya no supo más de ese señor y de ninguno de los otros migrantes de aquel grupo. Pero lo de las arañas gigantes, eso sí estuvo bien raro, aunque no tanto, pues he oído muchos relatos donde se dice que han visto arañas muy grandes en el norte del país. Hay quienes dicen que todavía son leyendas, pero no. En verdad existen arañas gigantes en el norte de México y en parte de los Estados Unidos. Y mi amigo vio a 2 de esas horribles cosas. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Buenas noches, familia de CH. Mi nombre es Isidro y con el permiso de mi hijo Aldo, les envío la historia de la cual él es protagonista. Mi hijo en el año 2011 tomó la decisión de irse como inmigrante a los Estados Unidos. Tenía fe en cruzar y llegar al otro lado para poder mandar dólares, pero luego la vida y Dios tienen planes muy diferentes. Mi hijo cuenta que él venía cruzando con un grupo de inmigrantes que ya llevaban 2 días caminando sin descanso, todos con la esperanza de que esa ruta tan solitaria y tan alejada de los caminos normales les diera más chance de evitar a la migra, pero fue justamente todo lo contrario, pues a mitad de la noche, cuando apenas iban encontrando sombra entre algunas piedras, escucharon los motores apagados y luego todos gritaron. Sin darles tiempo de nada, los puercos los habían atrapado caminando en medio del desierto. A lo lejos se veía cómo la migra los alumbró con linternas potentes, y después de eso todo se volvió un completo caos. Cada quien corrió hacia donde pudo. Algunos se tiraron al suelo, otros gritaron, y Aldo, mi hijo, que siempre fue muy ágil, salió disparado hacia un pedazo de desierto donde no había nada más que arena y oscuridad. De alguna manera se podría decir que eso le salvó la vida, pero también lo dejó solo, perdido y sin rumbo. Me contó que caminó toda la madrugada y cuando amaneció no reconocía nada. El horizonte se ve igual por todos lados, como si el desierto se hubiera apagado por completo. Los siguientes días fueron lo peor de su vida, pues dice que el agua se le acabó rápido, la comida también, y cada paso que hacía le dolía como si trajera clavos en los pies. Con el paso de las horas todo se hacía más y más pesado, llegando a un punto donde dice que el suelo golpeaba sin misericordia, y por las noches el frío era tan duro que se le metía hasta los huesos. Él estaba tan mal que me dijo que empezó a ver sombras que se movían con el viento de la noche. Escuchaba voces que no estaban ahí, y sentía cada momento que alguien lo seguía. Él pensó que eran delirios por la falta de comida y agua, que él ya estaba en las últimas o aún peor. Por ese punto yo estaba resignado a quedarse en el desierto. Decía que se sentía tan débil que le temblaban las manos sin hacer nada, y en varias veces pensó en dejarse caer y, bueno, entregarse al desierto. Pero él dice que alrededor de las 3 de la tarde, cuando el calor estaba en lo más fuerte, vio algo que lo hizo dudar de su propia mente. En medio de la arena, parado como si no tuviera miedo de nada,
había un niño como de unos 10 años mirando hacia él. Aldo creyó que era un delirio porque el niño se veía muy raro, demasiado raro, ya que su piel no era una piel normal. Era como si tuviera la textura de arena misma, como si cada parte de su cuerpo estuviera hecha de granos muy finos que brillaban un poco con la luz del sol. Eso parecía era una alucinación del desierto, un espejismo, porque ¿qué era un niño de esa edad en ese lugar tan solitario y esas horas con el calor tan fuerte? De alguna manera medio extraña, dice que el niño no sonreía ni se escondía, solamente estaba ahí parado en el desierto, fijo, viéndolo de manera directa. Después de unos cuantos segundos, dice que aquel niño lo vio directamente a los ojos y le dijo con voz baja: "Sígueme, te voy a llevar donde hay agua y donde hay gente". Mi hijo Aldo no sabía si estaba soñando, si ya se había vuelto loco o si estaba viendo algún espíritu del desierto, pero en su estado no tenía nada más que perder, así que reunió las pocas fuerzas que aún le quedaban y empezó a seguir a aquel niño. Él recuerda que el niño caminaba sin dejar huellas, avanzaba muy rápido, ligero, como si se deslizara sobre la arena. A veces parecía más cerca, otras más lejos, como si el desierto lo tragara un poquito y luego lo escupiera. Aldo no sabía cuánto tiempo caminaron, pero cuando el cielo empezó a ponerse ya un poco anaranjado, el niño lo guió hacia unas piedras y luego hacia un valle estrecho que se metía entre dos montañas. Ahí, como escondido del mundo, dice que había un río delgado de agua clara y fría, algo que para mi hijo no solamente era un oasis, sino parecía más bien un milagro viviente. Aldo se soltó a tomar agua muy desesperado, siendo que la vida le regresaba poquito a poquito mientras el sol iba cayendo. Cuando sació su sed y estaba tan lleno que le dolía el estómago, dice que volvió la mirada para agradecer a aquel niño, pero lo que vio no es nada de lo que esperaba. El niño ya no estaba. Ahora en su lugar en el suelo había solamente una montañita de arena perfectamente formada, como si el mismo niño se hubiera desmoronado ahí. Aldo me dijo que se quedó viendo esa arena sin saber si ponerse a llorar, a rezar o salir corriendo, porque lo que había visto, él había sido testigo de un milagro donde el desierto le salvó de morir. Esa noche se quedó a la orilla del río, temblando de frío, pero al fin con agua en el estómago. Al amanecer, unos policías que revisaban la zona lo encontraron tirado, deshidratado pero vivo. Cuando les contó cómo había llegado ahí, nadie le creyó, pues le dijeron que seguramente era un delirio y que tuvo suerte de no haber muerto en el desierto. Pero él siempre repite lo mismo, con esa misma mirada que yo aún olvido. Ese niño no era un niño, era diferente. Él estaba hecho de arena, y si yo no lo hubiera seguido, no estaría aquí con ustedes. Para mi hijo dice que el desierto no siempre es malo. Él había oído muchas historias donde el desierto acaba con la gente, pero con él, a él lo salvó, y no sabe por qué. Solamente puede dar testimonio que un niño de arena lo salvó de quedarse en aquel hogar. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Hola comunidad, buenas noches a todos. Mi nombre es Joel y la experiencia que les comparto es mía. No es algo que alguien me haya contado. Esto es real y doy testimonio de ello. En el año 2016 salí de mi natal Venezuela en busca de llegar a los Estados Unidos. Por ese tiempo el medio más factible era por la selva del Darién, un lugar conocido más por ser el mismo infierno en la tierra. Ya ha pasado mucho tiempo desde eso, pero aún cada vez que cierro los ojos, siento la humedad pegada en la piel. Escucho esos ruidos de los animales que uno no sabe si existen o si solamente viven ahí, escondidos entre el lodo y los árboles enormes, y me viene ese mismo miedo viejo que me dejó marcado hasta el día de hoy. La gente cree que cruzar por el Darién es solamente caminar entre árboles,
Pero no, hermanos, esa selva te va comiendo pedazo por pedazo. Los pies se te pudren con la humedad. Los mosquitos te perforan la piel como agujas calientes. El lodo te llega a la cintura en ciertas partes. Y a cada rato pasan historias de gente que se queda atrás, ya sea por cansancio, enfermedades, caídas o cosas peores. Porque ahí no solamente te pueden matar los animales y las plantas, también te pueden matar los humanos. Asaltantes que viven escondidos entre la maleza, esperando que algún grupo débil pase para quitarles todo. Además está el miedo de las enfermedades, claro, porque allá cualquier cortadita se te puede infectar y como no hay medicina, cualquier fiebre te tumba como si estuvieras abrazando a la misma muerte. Entonces sí, esa selva no es un camino, es un monstruo vivo. Y aún así, allá andábamos tratando de llegar al otro lado con la esperanza de tener una mejor vida. Llevábamos varios días cruzando y esa noche en especial nos detuvimos cerca de un río que corría lento, pero con ese sonido tan profundo que te arrulla por las noches. Todos estábamos cansados, empapados, con las mochilas pesando el triple por el agua que habían absorbido por la lluvia. Encendíamos una pequeña fogata nada más para espantar a los animales, nada para llamar la atención. Recuerdo que en esa ocasión yo me acosté a un lado de la fogata, usando mi mochila como una almohada y poder dormir un poco. Eran como las 2 de la madrugada cuando desperté por unas ganas horribles que tenía de ir al baño, así que me levanté sin hacer ruido y caminé hacia las orillas del río. La luna estaba medio cubierta por nubes, pero de vez en cuando brillaba lo suficiente como para que uno pudiera ver por dónde pisaba. Hice mi necesidad de lo más rápido que pude, queriendo regresar al campamento para no quedarme tanto tiempo solo, pero de repente escuché un ruido muy raro, como de agua chapoteando. Al principio pensé que era algún animal tomando agua o cruzando el río, pero algo en ese sonido me llamó la atención, como si hubiera ritmo, como si fueran movimientos de algo jugando con el agua. Me quedé quieto escuchando y luego me moví entre los árboles para ver mejor. En un principio no sabía bien qué era lo que veía, porque parecía normal, pero a la vez no tanto, pues en la orilla del río, bañándose a la luz de la luna, habían 2 mujeres. Ellas eran delgadas, con el cabello largo pegado a la espalda por la humedad, y parecían moverse con suavidad que hipnotizaba. Pero lo que se me hizo más extraño era que ellas no pertenecían a parte de nuestro grupo, y en ese lugar nadie anda tan noche, mucho menos bañándose. Me quedé mirando tratando de entenderlo, pero luego vi sus rostros, y fue cuando realmente me dio mucho miedo y el pecho casi me empieza a explotar. Sus caras estaban horribles, no deformes, pero eran como si tuvieran una enfermedad. Era como si no hubieran terminado de formarse bien, como si sus facciones estuvieran derretidas o hechas de algo blando. Aquellas mujeres, me di cuenta, no se estaban lavando, no se estaban bañando, no jugaban con el agua, nadaban, pero lo hacían de un modo muy extraño, arqueando el cuerpo como si tuvieran una fuerza muy distinta. De repente una de ellas se sumergió y al salir dio un salto tan grande que parecía un delfín, siendo que ahí lo vi clarito, iluminado por la luna. Esa cosa no tenía piernas, tenía una enorme cola de pescado, grande y brillosa, que cortaba el agua con una fuerza impresionante. Me quedé paralizado del susto al ver eso. Incluso no tuve tiempo de nada, pues en ese mismo instante la otra mujer hizo exactamente lo mismo, moviendo esa cola que no podía ser humana, pues esas 2 mujeres eran sirenas nadando en el río del Darién, pero no sirenas bonitas como en los cuentos. Estas cosas eran simplemente horribles, feas en serio. Eran criaturas del río, algo antiguo y viejo, yo creo, algo salvaje, algo que yo no pensé que pudieran existir. En ese momento sentí que si me descubrían me iban a comer vivo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando logré moverme sentí que las piernas las tenía hechas lodo.
Me regresé al campamento casi gateando y me acosté sin decir una sola palabra. Lo hice con el cuerpo temblando como si tuviera fiebre. Esa noche creo que nadie más vio eso. Nadie más escuchó lo que yo escuché. Nadie sospechaba que a unos cuantos metros de nosotros había unas sirenas nadando. Y yo, por miedo que me dijeran loco o pensaran que estaba delirando, no le dije a nadie. Preferí quedarme con lo que yo había visto en aquel río. Incluso puedo decir que hasta el día de hoy no había contado esta historia. Lo único que sé es que esa selva guarda criaturas que no deberían de existir. Cosas que viven en lo más profundo de los ríos y los campos, esperando que algún día alguien las descubra, o quizás ellas simplemente se esconden de nosotros, porque al final no sé quién sea el verdadero monstruo, si ellas o los humanos. Comunidad, lo único que puedo decirles a ciencia cierta es que las sirenas sí son reales. Yo vi dos en la selva del Darién y no son nada bonitas, son monstruos, son cosas feas, cosas simplemente sacadas de pesadillas. Todavía me cuesta hablar de lo que pasó en el año 2019, cuando intenté cruzar el desierto de Nuevo México con un grupo de migrantes. Cada vez que alguien me pregunta por qué no lo volví a intentar, nada más me quedo callado porque no sé cómo explicarlo. ¿Qué fue lo que vimos esa noche? ¿Y cómo volver a verlo sin quedarte loco? Esa parte del desierto, según el pollero, era un sitio silencioso, amplio, perfecto para avanzar sin que la migra nos detectara. Pero desde que empezamos a caminar yo sentía algo de incomodidad, como si el aire estuviera más pesado de lo normal, o como si la arena escondiera algo que vive abajo. El grupo iba muy relajado, todos en una fila larga, todos agotados después de 3 días de caminar mucho, y aunque la luna estaba muy grande, el pollero insistió en que no levantáramos la mirada demasiado. Si ven luces, no las sigan, no las miren, no hagan caso. Dijo muy serio, como si estuviera dando una advertencia que él ya conocía desde hace mucho tiempo. Yo pensé que se refería al Border Patrol o drones, que usan la migra para atrapar a los pasantes, así que no le di mayor importancia. Pero eso cambió rápido, ya que como medianoche, cuando el viento se calmó de golpe, vimos la primera luz. No era una linterna, no era un vehículo, no hacía ruido, era una luz blanca flotando sobre una duna, moviéndose demasiado como si estuvieran oliendo el aire. El pollero nos ordenó agacharnos, nadie respiró. La luz avanzó un poco y luego se detuvo como esperando, y luego aparecieron dos luces más, todas del mismo tamaño, redondas flotando suavemente como si no pesaran nada. Lo que más me asustó fue que no iluminaban la arena, no lo hacían como un foco normal, más bien parecían absorber la oscuridad a su alrededor. Una de ellas se acercó más, y aunque yo traté de no verla, el reflejo en la arena me obligó a levantar la mirada, y ahí me di cuenta de algo que todavía me pone la piel de gallina. Dentro de aquella luz había una sombra, una figura humana suspendida, quieta, que flotaba sin moverse. No sé cómo describirlo bien, pero vi claramente la silueta de una cabeza y hombros, como si dentro de esa esfera hubiera alguien o algo. Un pollero empezó a rezar en voz baja. Algunos lloraban sin hacer ruido. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, cuando de pronto la luz se inclinó un poco, como si nos hubiera encontrado. En ese mismo segundo se escuchó un sonido extraño, como un zumbido profundo que hizo vibrar el aire y me dejó los oídos sordos por un momento. Ahí fue cuando empezó el caos por completo. Uno de los migrantes, un muchacho joven, salió corriendo muy desesperadamente. El pollero le gritó que regresara, pero el muchacho siguió corriendo sin mirar atrás. La luz lo persiguió, pero no rápido, no agresivo, sino siguiéndolo con mucha calma, como si supiera que tarde o temprano lo iba a alcanzar. Pero de repente el muchacho gritó un "no", tan fuerte que todavía lo escucho en mis sueños. Luego hubo silencio,
Las luces se detuvieron donde él había estado y después de unos cuantos segundos, las 3 luces se levantaron más alto, casi perdiéndose en el cielo y desapareciendo en el horizonte, como si nada hubiera pasado. Cuando llegamos al punto donde el muchacho corrió, la arena estaba completamente lisa, perfecta y sin una sola huella. Era como si nunca hubiera existido nada ahí. Después de eso nadie dijo nada, nadie quiso seguir hablando del tema, pero todos sentimos el mismo pánico. Esa noche avanzamos sin parar, temiendo que regresara aquella cosa, pero lo peor vino al amanecer, cuando hicimos una pausa para tomar agua. Uno de los hombres que venía atrás me tocó el hombro y me dijo que algo estaba raro. Al principio yo no vi nada, pero luego lo entendí. Faltaban 3 personas. No solo el muchacho que había corrido, 3 más, y a ellos nadie los vio ni los escuchó. Simplemente desaparecieron, dejaron de estar ahí. El pollero se puso pálido cuando escuchó eso. Dijo que siguiéramos caminando y que no miráramos atrás, que personas se pierden todo el tiempo por aquel camino y era algo muy normal, así que no había de qué preocuparse. Yo estaba tan cansado que solo quería seguir moviendo los pies, pero el miedo me venía siguiendo como una sombra que no me soltaba. Desde entonces no puedo ver luz blanca en la oscuridad, sin sentir ese vacío en el estómago, porque sé que eso que vimos, eso que estaba en el desierto, no eran simples luces. Lo que se llevó aquel muchacho era un ovni, un extraterrestre, algo que no era de este mundo. Si me lo preguntan, comunidad, en aquel desierto vimos ovnis, vimos un platillo volador y se llevó a uno de los migrantes. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.